Vamos a continuar, hermanos, estudiando la palabra de Dios en la primera carta a los Corintios. Y el apóstol Pablo sigue dando instrucciones y sigue contestando algunas preguntas que los hermanos corintios le habían hecho saber a través de una carta, al parecer. Dice el apóstol Pablo en cuanto a las cosas que me escribisteis. Entonces ellos escriben y preguntan, hay inquietudes, y Pablo contesta a través de esta primera carta. Entonces, ellos tenían ciertas dudas, por ejemplo, casarse o no casarse. ¿Era conveniente o no? ¿Deberían, por ejemplo, los padres dar a sus hijas en matrimonio o era preferible dejarlas solteras? Cosas de este tipo era lo que ellos estaban preguntando al apóstol Pablo. ¿Y qué podía decir él al respecto? ¿Cuál era la instrucción conveniente para ellos? Bueno, a través de esta carta y particularmente en este capítulo 7 contesta cosas muy particulares en cuanto a este tema se refiere del matrimonio. En el capítulo 7 y versículo 25 dice la escritura, dice Pablo, en cuanto a las vírgenes, no tengo mandamiento del Señor, mas doy mi parecer como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. Y nuevamente, hermanos, quisiera hacer énfasis, ¿verdad?, en este aspecto muy importante, porque a veces hay quienes dicen que lo que Pablo está enseñando aquí, pues no es de inspiración divina, que realmente, pues, uno no debe de considerarlo como escritura, sino como una mera opinión. Pero, hermanos, quiero que entendamos que las instrucciones de Pablo son instrucciones inspiradas por Dios. El Señor Jesucristo, y ese es el punto, nuestro Señor cuando estuvo aquí en la tierra durante su ministerio, Él no había dado mandamiento específico en cuanto a cosas de este tipo como lo que le están preguntando, cuestionando al apóstol Pablo. Es decir, no dio instrucción el Señor en cuanto a si debían permanecer vírgenes o no, ¿verdad? Y dadas las circunstancias de la vida que ellos estaban, ¿verdad?, pasando o comenzando o por venir, el Señor no dio una instrucción en cuanto a eso. Entonces el apóstol Pablo está contestando, dando su propio juicio, pero respaldado por la voluntad de Dios. Es decir, que no es simplemente un mero comentario, es una instrucción que él está dando, ¿verdad?, muy clara, muy específica en cuanto a lo que ellos debían hacer, cómo proceder en base a las circunstancias que les había tocado a ellos o que estaban por vivir. Una cosa que nos queda claro en las instrucciones de Pablo es que en el caso de los corintios más valía quedarse así como estaban. Dice en el verso 26, note usted, verso 26, 1 Corintios 7. Tengo pues, dice él, esto por bueno a causa de la necesidad que apremia. Que hará bien el hombre en quedarse como está. Y dice el verso 27, ¿estás ligado a mujer? No procures soltarte. ¿Estás libre de mujer? No procures casarte. Mas también si te casas, no pecas. Y si la doncella se casa, no peca. Pero los tales tendrán aflicción de la carne y yo os la quisiera evitar. Yo os la quisiera evitar. Y ese es el punto más que nada. En el verso 25, hermanos, que leímos anteriormente, el apóstol Pablo comienza hablando acerca de las vírgenes. Es decir, aquellas mujeres que no se habían casado aún o aquellos varones que aún no se habían casado. Pero ahora en el verso 17, dirigiéndose el apóstol Pablo al mismo grupo de personas, Pablo dice y hace una pregunta muy particular. Dice, ¿estás ligado a mujer? ¿Sí? ¿Estás ligado a mujer? Y él mismo responde, no procures soltarte. Si ese es el caso, no procures soltarte. Y yo creo que viene aquí a nuestra mente una pregunta. ¿Cómo puede alguien literalmente virgen estar al mismo tiempo ligado a mujer? O una mujer siendo virgen estar ligada a un varón.
Porque así comienza desde el verso 25. Pero lo dice, ¿estás ligado, mujer? ¿Cómo puede ser esto posible? ¿Se puede o no se puede ser virgen y a la vez estar ligado a mujer o a un hombre? Sí, sí es posible. Sí se puede, dadas las circunstancias de los corintios. Muy probablemente, hermanos, el apóstol Pablo hace referencia a aquellos que ya están comprometidos para casarse. ¿Sí? Comprometidos. A diferencia de hoy, hermanos, en el mundo antiguo, cuando una pareja estaba comprometida ya para casarse, todavía no estaban casados, pero ya estaban comprometidos. Había un compromiso ya muy fuerte, no solamente entre ellos, las familias y aún mismo la sociedad, así lo veía. Era prácticamente vinculante ese compromiso que había entre ellos. Ella muchas veces se consideraba su mujer y él ya se consideraba su marido. Era un compromiso ya muy serio, un compromiso muy formal, cuando ya estaban comprometidos en matrimonio. ¿Sí? Usted recordará, por ejemplo, el caso de José y María. La Biblia dice que ellos estaban desposados, que es este principio que estoy explicando. Ya están comprometidos en matrimonio, desposados. La Biblia habla de José como su marido y de María como su mujer. Aún no eran marido y mujer, aún no vivían juntos, pero ya se consideraban así aún por la sociedad. Y dice la palabra de Dios, hermanos, que eran vírgenes. La virgen concebirá y dará a luz un hijo. Pero José era su marido. Así se describe en la Escritura. Por ejemplo, dice en Mateo 1, versículo 18. Mateo 1, 18 dice: el nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, dice el 19, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Había ya un compromiso entre ellos. Formalmente todavía no vivían juntos, no se había aún consumado ese matrimonio, pero ya se consideraba así en la cultura judía como su mujer y como su marido. ¿Sí? Así que José ya estaba ligado a mujer y María ya estaba ligada a un varón, como lo explica el apóstol Pablo en la primera, los Corintios, capítulo 7, ¿verdad? Entonces, hermanos, al tratar de entender la dirección de Pablo a los Corintios, es muy importante esta imagen, ¿verdad?, que estamos nosotros considerando. Vírgenes, sí, pero de alguna manera ligados ya, ¿verdad?, comprometidos ya en matrimonio. Algunos historiadores también comentan que en casos así, ¿verdad?, en aquella cultura, en aquellos tiempos, cuando ya había un compromiso formal, ya estaban, como decimos, ya está la muchacha pedida y dada, ya están en ese compromiso formal de matrimonio. Una separación, una ruptura de ese compromiso ya muchas veces implicaba llevar a cabo un divorcio legal ante la sociedad, ante las leyes. ¿Sí? Tan importante, tan solemne, tan delicado, ¿verdad?, era ese aspecto que sí, que muchas veces no era como hoy en día, que simplemente rompen su compromiso y ya, ¿verdad? Muchos jóvenes, aún a veces ya estando bien cerca de la boda, en aquel tiempo no era así, no era así. Entonces la instrucción que está dando el apóstol Pablo a los Corintios es: estás ligado, mujer, dice, no procures soltarte.
Ujú. Estás libre de mujer, no procures casarte. Es decir, cumple tu compromiso. ¿Sí? Cumple tu compromiso de matrimonio. Si ya estás ligado, cumple con ese compromiso que ya hiciste, ¿verdad? Con ella o con él o con los padres de la novia. Cumple tu compromiso. Y por otro lado, ¿verdad? No te comprometas. Si acaso tú estás libre de compromiso, no te comprometas. Quédate así como estás. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué el apóstol Pablo está dando estas instrucciones? ¿Cuál era el sentir? ¿Cuál era el entorno? ¿Cuál era el propósito? ¿Por qué razón? ¿Por qué motivo está diciendo el apóstol Pablo, quédense así como están? Si ya estás comprometido, pues cumple. Y si no tienes compromiso, ni te comprometas. Así quédate sin casar. Bueno, para entender esta dirección, esta instrucción, pues es importante considerar, ¿verdad?, el contexto del versículo 26. Esta instrucción, hermanos, dada a los corintios, era lo mejor a ellos por causa de la necesidad que apremia, dice ahí el apóstol Pablo. ¿Sí? ¿A qué se refiere esto? Algunas versiones, como la Biblia de las Américas, traducen: creo pues que esto es bueno en vista de la presente aflicción. Es decir, que es bueno que el hombre se quede como está, en vista de la presente aflicción. La palabra de Dios para todos dice: creo que es mejor que no se casen debido a los tiempos difíciles que estamos pasando, dice aquí. La Nueva Versión Internacional dice: pienso que a causa de la crisis actual es bueno que cada persona se quede como está. Entonces, él está dando esta instrucción, hermanos, por las circunstancias que en este caso los corintios iban a tener que enfrentar. La instrucción de Pablo debe ser entendida a la luz de esta circunstancia. No sacarla de ese contexto, de ese entorno, de esa situación en la cual los hermanos se encontraban o estaban por encontrarse. No aislar del contexto de las circunstancias de ellos. Por esta razón, a causa de la crisis, de los tiempos difíciles, de la aflicción, es que el apóstol Pablo está dando esta instrucción o recomendación. Él utiliza esta frase, al menos la traducción de la Reina Valera dice la necesidad que apremia. Aquí se utilizan dos palabras en el idioma original griego. Una es ananke, y esta palabra significa calamidad, significa restricción, por implicación malestar, aflicción, calamidad, necesidad, cosas por el estilo. Y era algo, hermanos, a lo cual los corintios se iban a enfrentar. Otra palabra que se utiliza aquí es enistemi, y esta palabra significa colocar cerca, es decir, acercarse. También significa ser al instante, significa presentar, presente, venir, o significa cerca. ¿Qué podemos entender, hermanos, cuando habla aquí el apóstol Pablo de la necesidad que apremia? De acuerdo con las definiciones, esta calamidad o esta angustia, esta aflicción, esta crisis, estos tiempos difíciles podían estar presentes o podían estar cerca de ellos. Presentes o cerca. Pero, hermanos, por la forma en la cual el apóstol Pablo está dando las instrucciones, está hablando de algo que les quiere evitar, nos da la impresión de que se avecinaban tiempos difíciles. Era algo que Pablo tenía conocimiento, inspirado por Dios, y muchas veces ellos con revelaciones que Dios les daba, él daba por hecho de que había situaciones muy difíciles que vendrían a la vida de los corintios. Aflicciones, calamidades, crisis, como aquí se describen, ¿verdad?, en estas palabras. Y por ese motivo, hermanos, Pablo prefiere que se queden como están. ¿Sí? Que se queden como están.
Los que ya tenían un compromiso, bueno, cumplir con el compromiso, pero los que no, era mejor, ¿verdad?, que no se comprometieran. Pero también en el versículo 28, Pablo les dice y les deja muy en claro que no es pecado si los que están comprometidos se casan. Y tampoco es pecado si alguna muchacha o muchacho se compromete en matrimonio. No pecaban, ¿sí? Y lo deja muy en claro. No pecaban. El punto más que nada, hermanos, es que no era un buen momento, no era un buen tiempo para estas cosas. Si había un compromiso y se casaban, está bien, cásense. Pero por la aflicción, por la crisis, por los tiempos difíciles, no era el mejor momento, no era el momento oportuno para que ese matrimonio, ¿verdad?, floreciera en las mejores circunstancias de la vida. Iba a ser difícil para ellos. Y él simplemente quería evitar que tuvieran esta aflicción en la carne. Por eso Pablo dice en sus instrucciones que más valía quedarse así como estaban. Otra cosa que instruye el apóstol Pablo es la necesidad de ser fieles en estos tiempos difíciles que se avecinaban. Ser fiel a Dios. Para los corintios, hermanos, se acercaban estos tiempos de angustia y ellos necesitaban estar mentalizados, preparados, enfocados en lo que habría de venir. Sus vidas iban a cambiar. Dice en el verso 29 de esta primera carta a los Corintios, capítulo 7, dice: pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. Resta pues que los que tienen esposa sea como si no la tuviesen, y los que lloran como si no llorasen, y los que se alegran como si no se alegrasen, y los que compran como si no poseyesen, y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen, porque la apariencia de este mundo se pasa. Se pasa. El tiempo es corto, dice el apóstol Pablo. Se acercaba ese tiempo difícil, esos momentos de angustia, de aflicción para ellos. Sus vidas iban a cambiar mucho, sus vidas iban a ser trastornadas, pero aún así, aún a pesar de ese tiempo de crisis, su atención y su enfoque debería estar en hacer todo lo que el Señor mandó. Sean tiempos de bonanza, mis hermanos, o sean tiempos de aflicción y persecución, un cristiano siempre debe mantenerse fiel y hacer la voluntad de Cristo Jesús. Y ese era el punto que Pablo estaba tratando de enfatizar aquí a los corintios. Durante este periodo de crisis, los casados deberían considerarse como sin esposa. No que no amaran a sus mujeres, no que no se preocuparan. No es lo que está diciendo el apóstol Pablo, pero el punto es que no tenían que sacrificar su fe en Jesucristo por su mujer. O las mujeres sacrificar su fe en Jesucristo por su marido. Esto era algo que no deberían de hacer. Y es que tal vez en estos momentos, en estas circunstancias, en estos tiempos de aflicción, muchas veces se iban a encontrar ellos en situaciones en las cuales iban a ser amenazados, amedrentados, en los que tal vez tenían que ponerlos a tomar una decisión: o tu fe en Jesucristo o tu familia. Reniega de tu fe, reniega de Jesús, o despídete de tu familia, de tu mujer y de tus hijos. ¿Y qué hacer en una situación así? ¿Cómo actuar? Dice el apóstol Pablo: como si no tuvieras mujer. A ese punto, hermanos, a esa situación tenían que llegar ellos. La lealtad a Cristo no debía de ponerse en juego. Debería de ser prioridad. Por difícil que fuera la vida de ellos o los tiempos que se avecinaban, ellos necesitaban ser fieles
al Señor. Si no tuvieran esposa, pues no tendrían que enfrentar ese desafío y ese dolor. Si no hubiera familia de por medio, pues ¿qué? Por eso Pablo, hermanos, recomienda: quédense así como están. Allá en el principio, Dios dijo: no es bueno que el hombre esté solo, haré una ayuda idónea para él. El matrimonio es un regalo de Dios. Tener un cónyuge, una esposa y posteriormente hijos y una familia es una bendición bien grande. Sí. Herencia de Jehová son los hijos, dice el salmista David. Es algo bien bonito, pero cuando las circunstancias dadas nos permiten amar a nuestra familia y cuidarla y protegerla, y nos permiten proveer para ella, y nos permiten una vida de bonanza y felicidad con nuestra familia, pues qué bonito, ¿verdad? Como en el huerto del Edén. Pero cuando son tiempos de crisis, de angustia, de aflicción, de dolor, no es el tiempo apropiado para llevar una esposa o llevar hijos a un lado, ¿no? Y por eso Pablo da esta instrucción. Si alguien se casa, pues no peca, definitivamente que no, y tiene la libertad. Pablo no está prohibiendo el matrimonio, pero está advirtiendo, está diciendo que van a sufrir mucho, que van a sufrir. O por otro lado, van a negar al Señor, o van a dejar de servir a Cristo por conservar el bienestar, tal vez de una esposa o de los hijos. Así de difícil, hermanos, iba a ser la situación para ellos. Pablo está diciendo que no debe de haber ninguna cosa que en la vida de un cristiano tome preeminencia y le aleje de su servicio fiel a Dios. En este caso, ni la familia, ni el lloro, aunque sea producido por un dolor grande, tampoco la alegría o las posesiones o las cosas que tanto disfrutamos de este mundo. Ninguna de estas cosas debe de tomar preeminencia en nuestra vida, a tal grado, hermanos, que estén por encima de nuestra fidelidad y de nuestro servicio al Señor. Todo esto debe estar subordinado a esos esfuerzos de servir a Cristo. Cuando tengamos que escoger entre nuestra fidelidad a Dios y las cosas de este mundo, el punto de Pablo es: debemos siempre escoger a Cristo, por difícil que esto sea, hermanos. Continúa en el verso 32 y dice el apóstol Pablo: quisiera pues que estuvieseis sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. Pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Verso 34, hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa, así de cuerpo como de espíritu. Pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Y dice en el verso 35, esto lo digo para vuestro provecho, para no tenderos lazo, sino para la honesta y decente, sino para lo honesto y decente, y para que sin impedimento os acerquéis al Señor. Que ustedes cuando sirvan al Señor, sirvan a Cristo, no tengan impedimento, no tengan estorbo, no tengan trabas, obstáculos. Dice, por eso es que yo les estoy dando estas instrucciones. Y es que los solteros y las solteras, hermanos, cuando estén en tiempos difíciles, porque también ellos iban a enfrentar estos tiempos difíciles, su única preocupación iba a ser servir a Cristo. Su único enfoque, agradar al Señor. Pero las casadas tendrían muchas cosas más que les iban a preocupar. Preocupados por sus cónyuges, por cuidar de sus familias, preocupados de su bienestar, de su protección, de proveer para ellos. Muchas cosas, hermanos. Usted sabe, usted está casado y tiene
familia, tiene hijos, tiene mujer, tiene marido. Usted sabe de todas las cosas que implican un compromiso familiar. Y en este caso en particular, los casados, pues en tiempos difíciles, en tiempos de crisis, iba a ser muchísimo más difícil, válgame la redundancia, el poder cumplir con el Señor. Muchísimo más. En cambio, los solteros, su único enfoque va a ser el ocuparse de las cosas del Señor. El punto de Pablo es que soltero o casado, nuestra devoción al Señor debe de ocupar el primer lugar en nuestras vidas. Tenemos responsabilidades familiares, pero hermanos, por encima de todo ello, tenemos nosotros un compromiso con el Señor. Tenemos nosotros que mantenernos fieles a Él. Tenemos que hacer lo que el Señor nos ha mandado. Tengamos o no tengamos familia. Con familia va a ser más difícil, sin familia va a ser más sencillo. Pero sea una o sea la otra de las circunstancias, es necesario ser fieles a Dios, por difícil que lo sea. Los cristianos, hermanos, no debemos usar nuestras familias como argumento, como excusa, pretexto para descuidar nuestros deberes cristianos. Tal parece que a veces hay quienes piensan que si es la familia la que está de por medio, entonces están facultados, están autorizados, excusados para descuidar su fidelidad y su servicio al Señor. Algunos por atender a la familia descuidan, por ejemplo, su adoración al Señor. Algunos por cuidar de su familia descuidan, por ejemplo, la benevolencia. No, yo no puedo, yo no tengo para eso, yo tengo familia que mantener. Algunos otros descuidan la enseñanza de la palabra de Dios. Otros descuidan la hospitalidad. Otros descuidan el uso de sus talentos. Otros descuidan los estudios o las reuniones entre semana. Es que tengo familia, es que yo tengo niños, es que yo tengo marido. Y esa es la excusa. Y se piensa que porque presentan ese tipo de argumentos, entonces no hay problema con Dios. Pablo está diciendo, en tiempos difíciles, el tiempo es corto, se acercan tiempos de crisis. Si quieres casarte, cásate. Yo prefiero que queden solteros para que no batallen y no se angustien. Pero sea lo uno o lo otro que escojan, necesitan ser fieles a Dios. Y si eso era para ellos, hermanos, ¿cuánto más para nosotros? En nuestros tiempos que, gracias a Dios, no tenemos persecución. No tenemos tiempos así donde se nos impida servir a Dios libremente. Mucho menos, hermanos, en nuestros tiempos la familia es excusa. Dice en Marcos 12, versículo 30, dice así el Señor: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. No hay nada más importante que esto. ¿No? También dijo el Señor en Mateo 10:37, el que ama a padre o a madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí no es digno de mí. No lo es. De ahí la importancia, hermanos, de siempre darle el primer lugar al Señor, sean tiempos fáciles, sencillos o sean tiempos difíciles. Y eso es precisamente lo que está haciendo el apóstol Pablo al instruirles de esta manera. A él le preocupaba la lealtad de los hermanos a Cristo cuando vinieran estos tiempos. A él le preocupaba cómo iban a reaccionar, cómo iban a proceder, qué iban a ser las decisiones que ellos iban a tomar. Por eso, hermanos, en este contexto, él recomienda: quédense sin casar, a menos que ya estén comprometidos, ligados a mujer, ligados a varón. Pero si no, es mejor quedarse sin casar. Pero también Pablo nos dice, hermanos, que aún así, aun cuando él está dando esta recomendación,
ellos debían de entender que la pureza era necesaria. Dice el verso 36, pero si alguno piensa que es impropio para su hija virgen que pase ya de edad, y es necesario que así sea, dice, haga lo que quiera, no peca, que se case. Pero el que está firme en su corazón, sin tener necesidad, sino que es dueño de su propia voluntad y ha resuelto en su corazón guardar a su hija virgen, bien hace. De manera que el que la da en casamiento hace bien, y el que no la da en casamiento, dice Pablo, hace mejor. Mejor. Pablo ahora, hermanos, está advirtiendo. Ya lo había hecho al principio de este capítulo, los primeros versículos. Él había advertido sobre este punto en particular. Aunque era mejor mantenerse sin casar por las aflicciones que vendrían y todo lo que ello implicaba, él no quería que fueran a cometer fornicación, ¿sí?, por causa de su abstinencia. No. ¿Sí? No era, cuando él está dando la instrucción de que es mejor que se quede sin casar, Pablo no tiene la intención de orillarlos al pecado, a orillarlos a que se vean tentados y caigan en el pecado de la inmoralidad sexual. Porque si eso sucedía, pues, como decimos a veces, iba a salir más caro el remedio que la enfermedad. Y dice el apóstol Pablo, hermanos, que si algún hermano o hermana tenía esa inquietud, ¿verdad?, si debía de dar a su hija virgen en matrimonio o dejarla así sin casar, dice el apóstol Pablo que bajo esas circunstancias, pues tenía que considerar muy bien este aspecto. La pureza es necesaria siempre, hermanos, en la vida de un cristiano. Los solteros y las solteras deben de mantenerse puros al Señor. Los casados igualmente, de la misma manera tenían que hacerlo. En aquellas épocas había otra costumbre, otra cultura, a veces un poco diferente a la de nuestros tiempos, pero en aquellas culturas el padre de familia tenía la potestad, la autoridad de dar o no dar en casamiento a sus hijas, en este caso en particular. Si el padre decía no, no era no, y no se casaba. Si el padre autorizaba, pues se llevaba a cabo el matrimonio. Y bajo estas circunstancias, ¿verdad?, Pablo está mencionando, ¿verdad?, el darla o no dar a su hija virgen en matrimonio. ¿Sí? Bajo las circunstancias que se han explicado, el padre haría bien en no darla en casamiento, pero era necesario que la hija no tuviese necesidad y fuera dueña de sí misma. ¿Sí? Dueña de sí misma. Al conservarla virgen, el padre no la iba a estar exponiendo al pecado de la fornicación. Era algo que se tenía que tomar en cuenta. Si el padre considera que la está exponiendo a fornicación y prefiere darla en casamiento, dice Pablo, hace bien. No peca si la da en matrimonio. Que se case. Hermanos, Dios nos quiere que los jóvenes tengan relaciones sexuales sin estar casados. Y si ellos están de alguna manera pasando por una situación de tentación, porque el padre no la quiere dar en matrimonio, dice, mejor déla en matrimonio, que se case. No hay problema. ¿Sí? Y si alguien ha decidido servir al Señor sin distracciones, se lo ha propuesto en su corazón
y tiene el suficiente dominio de sí mismo, de modo que no tiene necesidad de casarse, perfecto, dice el apóstol Pablo. Se ha decidido mantenerse en estado célibe, y esto en vistas de glorificar a Dios con su servicio. Estar enfocado, enfocada completamente a Dios, en cómo agradar a Dios. Y no tiene necesidad de casarse, dice Pablo. Esto es mejor aún todavía. Mejor. No porque la soltería, hermanos, sea un estado más puro. No es por eso que dice Pablo que pues es mejor que se quede sin casar. Por los tiempos difíciles que ellos habían de enfrentar. Sí, hermanos, había dudas, había inquietudes entre los hermanos corintios. Siempre hay muchas dudas en cuestión del matrimonio. Aun cuando tenemos la palabra de Dios escrita, yo me he dado cuenta que es una de las cuestiones que a veces más inquietan o más dudas tienen los hermanos en diferentes lugares, y más preguntas y más situaciones a veces se dan y cuestionan y cuestionan. Y en este caso en particular al apóstol Pablo, muchos cuestionamientos se le hicieron sobre diferentes circunstancias del matrimonio. Pablo contesta a través de este capítulo 7, y creo que las respuestas son claras, son obvias y son muy útiles para ellos. Luego hay 2 versículos más aquí al final, versículo 39 y 40, pero me gustaría dejarlo para una lección para la próxima ocasión con el favor de Dios. Por lo pronto, hermanos, vamos a dejar aquí. Ojalá que nos haya quedado claro, ¿verdad?, lo que Pablo está instruyendo aquí a los hermanos corintios, y que pues si en algún momento, ¿verdad?, esto pudiera ser situación también nuestra, que sepamos cómo proceder. Gracias, hermanos, por su atención. Que Dios les bendiga.